Muy buenas. En este vídeo voy a hablarte del Kindle Scribe y cómo puede ayudarte, si es que puede ayudarte, en tu labor como podcaster. Desde mi punto de vista, con ya muchos años de experiencia en esto del podcasting, 16 y va para 17, la labor de podcaster es básicamente la labor de escribir, la labor de un escritor. Es decir, yo básicamente lo que hago es escribir muchísimos guiones que luego son grabados, evidentemente, luego escribo unas notas al programa. Luego, si toca y amerita, escribo algo para redes sociales, algún comentario más extenso para LinkedIn. También escribo para mi newsletter, en la que hablo de podcasting y en la que presento los artículos del blog de podcasting que he escrito y donde también presento en esa misma newsletter a lo mejor algún capítulo de algún podcast cuyo guión ya escribí en su momento para luego grabarlo. Es decir, te pasas la vida escribiendo y de vez en cuando pues interrumpes la escritura para grabar. En ese sentido, pues supongo que habrá tantas formas de escribir guiones entre aquellos podcasters que escriban guiones, porque hay otros que simplemente tienen una idea y pum, la desarrollan. Habrá tantas formas de escribir guiones como podcasters existan. Y pues por eso el Kindle Scribe para algunos puede suponer, oye, pues una posibilidad más, algo que yo podría usar para escribir. Sobre todo estoy pensando en los que ya están usando algo parecido, ¿no? El Kindle Scribe, como veis, es un dispositivo de 10 pulgadas y pico, de tinta electrónica, con su stylus o como lo queráis llamar, y es posible que para aquellos aquellos podcasters que ya estén usando pues un iPad, un tablet de Android, a lo mejor algún teléfono de estos de Samsung grandes también con stylus, pues pueden pensar que esto es un posible sustituto. Tiene varias ventajas en ese sentido. Es decir, es muy ligero, aunque es grande, ¿vale? Porque es grande, es el Kindle más grande que Amazon ha fabricado, pero es bastante ligero porque evidentemente pues una tecnología de pantalla de tinta electrónica no es exactamente igual, ni muchísimo menos, que una tecnología de pantalla a color, de pantalla OLED, AMOLED o lo que demonios queráis ponerle al dispositivo, con lo cual es bastante ligero y al mismo tiempo es bastante resistente, es decir, no tienes que deberías andar con un cuidado especial en la pantalla. Es decir, en ese sentido te va a acompañar allá donde estés. Si tienes la idea de, bueno, pues poder cogerlo y garabatear algunas ideas rápidas, incluso hacer unos mapas mentales en un momento dado, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Tiene un sistema de plantillas limitado, pero ahí está, donde ya partes, digamos, no de una hoja en blanco si quieres, pero también de hojas pautadas, con líneas, etcétera, que te pueden ayudar en ese momento en el que pues, te estás por ahí o estás en casa, qué demonios, y se te ocurre algo y lo que quieres es anotarlo, pero quieres prescindir de los papeles pues por todas las desventajas que ya conocemos que tienen. Pues sí, en ese sentido funciona muy bien. Lo coges y rápidamente escribes algunas cosas. La escritura sobre esta pantalla es ideal. Yo no conozco Remarkable 2, que sería el competidor en ese sentido, pero sin duda mucho más satisfactoria que cualquier escritura en pantalla que yo haya usado nunca y estoy escribiendo en pantallas con stylus desde los tiempos de Pocket PC. Le da 100.000 patadas a un iPad con su Apple Pencil y por lo que me ha dicho algún usuario, incluso con esos adhesivos de pantalla que simulan un tacto, nada, esto muchísimo mejor. Es decir, que en ese sentido, bien. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues te vas a encontrar con que tienes una serie de herramientas muy limitadas a la hora de hacer anotaciones, tanto a la hora de anotar en los libros como anotar en los PDFs que tú hayas podido cargar en el Kindle Scribe, como a la hora de simplemente escribir sobre plantillas en blanco. Es decir, básicamente lo que tienes es la capacidad de escribir con 5 grosores, la capacidad de subrayar, como si estuviéramos usando uno de estos subrayadores amarillos, y la capacidad de borrar. Cortar, copiar, pegar, arrastrar, subir, bajar, cosas que conocemos de aplicaciones que hemos estado usando en el iPad o en cualquier otro tablet, todo esto olvidado por completo. Así que en ese sentido, las herramientas son bastante limitadas. Si no estás pensando en escribir sobre un papel en blanco, sino sobre PDFs que cargues, bueno, pues tienes otros inconvenientes. Y es que el sistema de carga de documentos, etcétera, es el mismo que ya tiene Kindle. Es decir, si tú en un Kindle convencional, aparte de leer los libros que le compras a Amazon en la tienda, también puedes cargar tú un PDF, buena suerte, para luego estar ampliándolo, o cargar incluso un archivo, un libro electrónico que no le has comprado a Amazon. Bueno, pues el procedimiento es un poco siniestro, hay que enviar un email a una dirección que ya está concertada, etcétera. Es decir, hay alguna otra forma de hacerlo más ágil, pero básicamente la cosa no ha cambiado. Y uno esperaría que cambiara, ¿vale? Porque si bien en los Kindle es algo que puedes hacer, pero todos entendemos que Amazon ha preparado su Kindle para que tú le compres los libros y entren directamente a través de la tienda. Pero en este dispositivo
que también puedes leer y que es un lector espectacular, está pensado también para que tú puedas meter tus PDF y hacer anotaciones sobre esos PDF y trajinarlos y escribir, etcétera. Y no lo han facilitado. Es decir, es el mismo sistema que existía. Si te parecía ágil o poco ágil, pues es exactamente igual. Ya te digo yo que es poco ágil. Y luego tienes otro problema, y es que lo que tú escribas aquí es muy difícil de sacar fuera. Y no difícil por el procedimiento técnico, ¿no? Que sigue siendo algo farragoso, sino que lo que el Kindle Scribe te da es un PDF aplanado. Es decir, por si no sabes más o menos de qué estamos hablando, tú puedes coger un iPad, por ejemplo, con Goodreads o PDF Expert, que son aplicaciones en las que puedes hacer anotaciones sobre PDFs. Coges en el iPad, haces unas anotaciones, haces un comentario, haces un dibujito, lo que sea, te llevas ese archivo al ordenador, a un PC, lo abres en Adobe Acrobat, por ejemplo, y Adobe Acrobat te abre el PDF y te indica que hay anotaciones hechas y las reconoce como anotaciones. Es decir, eso es un estándar que existe en el mundo de los PDF. Las anotaciones y todo esto, digamos que se guardan por separado dentro del archivo PDF y todas las aplicaciones saben reconocer dónde hay una anotación. En este caso, como ya te digo, el Kindle Scribe lo que hace es aplanar y te saca un PDF que es el PDF que había con todo lo que tú hayas pintarrajeado encima, con lo cual tienes un archivo completamente plano. Tampoco te va a hacer, como ya habrás supuesto, un reconocimiento óptico de tu escritura. En mi caso no podría, porque tengo una letra espantosa, pero si escribes con letra de imprenta o con una letra decente y estás acostumbrado a algunos sistemas de escritura, por ejemplo, incluso el iPad mismo, con una función que tiene iPadOS desde hace relativamente poco tiempo, te permite escribir los mensajes de texto con el Apple Pencil y automáticamente el iPad te reconoce la escritura y además con bastante gallardía, ¿no? Bueno, pues el Kindle Scribe no hace esto. Con lo cual, más allá de que te estés llevando notas aplanadas que cualquier ordenador o en cualquier otro sitio van a aparecer hechas como un dibujo, no hay ningún punto, no hay ningún momento en que se haga un reconocimiento de esa escritura. Por lo cual, ni siquiera dentro del propio Kindle Scribe, si estás pensando, digamos, en quedarte encerrado ahí dentro, que es lo que quiere Amazon, te va a permitir hacer ninguna búsqueda por ningún tipo de anotación, por ningún tipo de historias. Porque otra cosa que puedes hacer, digamos, es no sacar nada de ahí. Es decir, yo tengo mi Kindle Scribe pues como aquel que tiene su libreta de guiones y va siempre con la libreta debajo del brazo. Vas a escribir muy cómodamente. Yo te digo, en plantillas, partiendo desde cero, cualquier tipo de historia de esas, puedes anotar PDFs que existan, pero y tiene su sistema para ordenarlo allí, unas carpetas y tal, pero no vas a poder hacer ningún tipo de búsqueda por nada que tú vayas a escribir. Es decir, aunque estés dentro del ecosistema y ahí sí el Kindle Scribe te reconozca, por ejemplo, cuando lo haces que has escrito una nota dentro de un PDF y te la guarde ahí como una nota dentro y todo ese tipo de historias, pero dentro no es capaz de buscar ni es capaz de reconocer nada. En ese sentido, creo que el Kindle Scribe no te va a servir seguramente para sustituir ningún flujo de trabajo que ya tuvieras escribiendo a mano tus guiones, a no ser que ese flujo de trabajo fuera escribirlos en una libreta, porque el resultado es el mismo, ¿no? En una libreta de papel tú puedes escribir, puedes hacer lo que te dé la gana, pero no tienes forma humana de buscar ni de convertir eso en nada, ¿no? Bueno, pues entonces el Kindle Scribe sí te puede valer para sustituir esa libreta de papel, porque su comportamiento al final es exactamente el mismo. Una escritura en pantalla fabulosa, una pantalla, también hay que decirlo, para leer libros absolutamente espectacular y que te permite pues, los típicos subrayados que antes se hacían de otra forma en un Kindle, también hacerlos con el stylus este. O sea, en ese sentido muy bien, pero sin ningún tipo de añadido ni nada que te pueda permitir vincular las notas que haces ahí con otras cosas o incorporar el Kindle Scribe en flujos de trabajo donde exista la transformación, ¿no? Es decir, yo esto lo estoy haciendo aquí, lo estoy apuntando, pero luego me lo paso a no sé qué y al final tengo un guión con letra de ordenador, por así decirlo, ¿no? Con letra informática, ¿vale? Y no con letra manuscrita. No, en ese sentido no puedes contar con el Kindle Scribe. Yo mis guiones los escribo con el teclado, todos con una aplicación que se llama Obsidian. Antes lo hice con Ulises, antes lo hice con Evernote, es decir, siempre tengo alguna aplicación que me permita tener muchos textos almacenados, más o menos relacionados entre ellos, y que me permita hacer búsquedas. Es decir, que para mí el Kindle Scribe en ningún momento
ha supuesto nada parecido a poder ser un reemplazo de nada que yo estuviera usando. Aún así, pues lo he querido probar porque me resultaba interesante poder traer mi punto de vista en ese sentido por si alguien estaba pensando remotamente en usarlo, ¿no? Aún así, yo creo que me lo voy a quedar. Creo que no lo voy a devolver porque aunque en ese sentido es un poco decepcionante, pero por otra parte, como lector de libros electrónicos no tiene precio. Yo soy muy de Kindle, yo tengo un Kindle Paperwhite y esto es espectacular. A lo mejor es porque ya voy teniendo una edad y se me cansa la vista, aunque en el Kindle puedes hacer grande la letra, ¿no? Y todo eso. Pero leer en este pantallón es una cosa absolutamente maravillosa. Y en ese sentido, pues a lo mejor sí puedes incorporarlo a tu flujo de trabajo, ¿no? Es decir, si tú lees newsletters, si lees artículos, si lees cualquier otro tipo de historias para inspirarte, para documentar tus podcasts, un Kindle en general siempre es una buena herramienta para eso. Existen diversas formas de traspasar toda esta información, artículos de blogs, newsletters, etcétera, a tu Kindle, y en ese sentido, pues, si esto es algo que tú puedes hacer, pues evidentemente te recomiendo cualquier Kindle que exista en el mercado de cualquier tamaño y cualquier precio, pero evidentemente hacerlo en una pantalla de 10 y pico pulgadas pues es absolutamente espectacular y me parece a mí que al final yo me lo voy a quedar por ese motivo. No sé si anotaré mucho o poco con él, si escribiré muchas notas, si garabatearé muchos PDFs, si me haré muchos mapas mentales a mano, pero desde luego leer lo que se dice leer, creo que con este Kindle Scribe voy a leer mucho. Y a fin de cuentas, pues no sé si es tu caso, pero en mi caso también forma parte de alguna forma de mi flujo de trabajo. Esto es algo que yo ya hice en su momento al principio de tener Kindle, pero que luego pues un poco cayó en desuso, ¿no? Yo usaba Instapaper, que es una aplicación centenaria en Internet. La típica aplicación donde tú guardas las cosas para leer después, ¿no? Pues como Pocket, Read It Later, bueno, pues Instapaper es el padre de todo esto. Instapaper tiene una cosa muy chula y es que tú le puedes decir que cada X tiempo te mande a tu Kindle los artículos que tengas, que hayas grabado, los artículos de blogs que tengas y que hayas grabado, que hayas guardado y que estén sin leer. Lo interesante de cómo hace Instapaper esto es que no te los manda y ya está, sino que coge ese artículo, lo lee y lo convierte a un formato fantástico, maravilloso y perfectamente legible en el Kindle. Con lo cual, pues, a lo mejor aprovechando que tengo ahora esta herramienta mucho más imponente para leer que el Kindle normal, con su muy buena pantalla, pero de 6 pulgadas a fin de cuentas, pues Instapaper, fíjate por dónde, vuelve a entrar en mi flujo de trabajo y si bien el Kindle Scribe pueda no servirme para escribir los guiones, pero sí pueda serme útil para documentarme, que es el paso previo siempre que cualquier podcaster tiene antes de ponerse a escribir un guión.